Bueno, no puedo decir que un programa sea más especial que otro, ni un invitado más especial que otro, pero aquí entre todos llevamos luz para que todos podamos mejorar lo que podamos mejorar y ver qué es lo que tenemos que ir cambiando en nuestras vidas para ser mejores. Y el invitado que tenemos hoy hace precisamente eso. Así que bendito sea Dios. Voy a poner en el grupo, que me acabo de acordar que les prometí que les iba a avisar que ya estábamos y voy a en este instante a decirles que ya estamos en vivo. Bien, para que no se lo pierdan. Ok, seguimos. Bien, procedo a hacer entonces la presentación ya del programa Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Como saben, soy Ariel Zvi, su anfitrión. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita. Visiten nuestras redes sociales. Como les vengo diciendo, no se queden con la información. La luz no es solo para mí, la luz tenemos que repartirla. Quiero darle las gracias a dos personas por las cuales tengo a mi querido René May aquí con nosotros. A mi amiga Cacaya Gómez, quien también tuvo el gusto y el honor de entrevistarlo, y a la señora Claudia Marquina, quien me hizo del link para poderlo tener el día de hoy. Y no importa, como le dije yo a Claudia, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que estamos llegando a sus vidas, estamos llegando ahorita a sus corazones, y eso es lo importante. Bien. Escuchen el tema, medicina emocional, la nueva inteligencia. Eso me encantó. Y quiero preguntarle ahora en un momentito a nuestro amigo René, ¿qué son las emociones? Para que él nos pueda explicar un poco de este tema que yo me atrevo a decir que es fascinante, porque si sabemos gestionarlas, vamos a permitir no tener ciertas enfermedades y ciertas cosas por allí que nos afectan. El señor René May nació en Francia, en un lugar que imagino yo debe llamarse Grillon, poblado pequeño en el sur de Francia, y definitivamente es latinoamericano de corazón, pero sin lugar a dudas, ciudadano del mundo. Es humanista, conferencista, filántropo, embajador de ayuda y amor para el mundo, como hemos visto que lo es. Y le voy a pedir, si se puede, a nuestro amigo René May, que nos haga una pequeña meditación al final. Cuéntenos un poquito, si es tan amable, ¿qué es esto de medicina emocional, la nueva inteligencia? Bienvenido y un abrazo desde aquí hasta México. Cuéntenos, por favor, cómo va el tema. ¿Es a mí? ¿Sí? Por favor, sí, señor. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer. Buenas tardes. Y bueno, ¿qué es la medicina emocional? Bueno, debes saber cómo fue tu pregunta. ¿Qué son las emociones? ¿Qué es? Debes saber qué es eso que da vida a de plantas, a de animales humanos como nosotros, que son las emociones que identifican la valor finalmente de lo que nosotros entendemos como conciencia. Significa que si tomamos una piedra, ejemplo, una parte de rocas o lo que sea, en teoría no tiene emoción porque no se identifica de esa forma. Es el avantaje, el poder de la célula que puede tomar varias formas diferentes, que puede ser, como dice, planta, peces, animales o humanos. Y gracias a esto podemos decir que existimos. Significa que la vida tiene un sentido dentro la forma que nosotros entendemos la vida, que es su valor finalmente. No es lo que tenemos, es lo que hacemos, es lo que transmitimos a los otros, a lo que compartimos con tu familia, amigos u otros. Es un genero de emociones que finalmente crea de recuerdo. Y finalmente, ¿qué son los recuerdos? Los recuerdos son de emociones que guardamos dentro de las neuronas como memoria. Así que las emociones son la vida. Sin emociones la vida no existe. Amigo René, una pregunta. Si la emoción es tan importante como sabemos que lo es,
¿Qué hago? ¿Cómo puedo yo gestionar o administrar las emociones que están entrelazadas con recuerdos, pensaría yo, para que no me hagan daño eventualmente y quizás no me generen a lo mejor una enfermedad? ¿Puedo hacer algo? Bien, el problema que fue el problema y l'avantage es que somos diferentes a la interpretación de las emociones de una persona. Un problema por uno puede ser muy grave y la misma cosa significa lo que parecía un problema por otro no lo es. Así que es una historia de interpretación, las emociones. Si queremos sanar o poder identificar de emociones que hacen daño, porque así funciona, debemos identificar primero qué es que no aceptamos en realidad. El problema y la diferencia que puede tener entre dos personas es el tipo de interpretación que va a ser un tipo de aceptación. Lo primero es la interpretación y de eso nacer la posibilidad a esta interpretación de poder tener una aceptación a lo que pasó. Alors, la más difícil para mí, lo que pega a nivel emocional las personas son cuando pierden sus hijos, un familiar muy cerca o más que todo te dice un hijo o hija, niños. Eso de forma general tiene un impacto muy grave a nivel emocional que finalmente aprendemos a vivir con eso, pero no podemos aceptar. Ninguna persona va a aceptar que su hijo, su hija se fue cuando está jovencita. Así que si se pudiera saber, un ejemplo, si pudiera saber a dónde están ellos, a dónde vive, te aseguro que seremos felices por ellos. La cosa que yo creo que debemos entender, que la gente no sabe eso, es que existe el conocimiento, que eso nace de la búsqueda intelectual, de toda la inteligencia intelectual que puede tener una persona. Eso nace el conocimiento. La sabiduría es otra. La sabiduría es la experiencia que obliga la vida a nosotros, a veces con dificultad, con cachada a veces, de poder entender que la vida no es lo que conocemos o que queremos, es lo que es, que la vida es una experiencia. Así que hacemos la diferencia del conocimiento con la sabiduría de entre estos dos tipos, finalmente, de inteligencia de vida, que uno se contente y se limita a lo que piensa, a lo que cree, a lo que estudia a la escuela, y el otro que descubre la vida, que puede tener un nivel intelectual o no, que tampoco no saber escribir o leer, importa, va a encontrar una sabiduría de la vida que el otro nunca va a tener si no acepta las experiencias como experiencia. Así que si hablamos de emociones, sí, cómo se sana, cómo se controla, debemos ir a la fuente, a las raíces de qué es el problema y poder identificar si realmente es un problema. Si finalmente el problema no es nosotros, que no sabemos interpretar. Aquí podemos controlar y podemos decir si sana de problemas de memoria emocional. Amigo René, cuando, hablando de este tema en particular, de cuando a un padre se le muere un hijo, a mí me llamó mucho la atención y me gustaría mucho conocer su opinión. Un padre me dijo, es que la gente no puede entender, una parte de mí murió cuando murió mi hijo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque tal vez lo podemos pensar, tal vez no lo podemos imaginar, pero caramba, expresarlo es fuerte. O sea, que suceda, pues es fuerte y expresarlo para mí fue muy duro porque no he pasado por esa experiencia, no me imagino lo que puede ser. ¿Qué consejo se le puede dar práctico a un padre o a una madre que perdió tal vez un niño o una niña
que creo que debe ser igual, mi querido René, si fue por una enfermedad o si fue por un accidente. No lo sé si habrá diferencia. Pero, ¿qué consejo se le puede dar? Me gustaría escuchar. Bien, voy a contestar y es lo que me parece lo más adecuado. Si mañana yo pierdo a mi hijo dentro de una tienda, lo voy a buscar. Si mañana se pierde mi hijo o mi hija dentro de un bosque, lo voy a buscar. Si no soy suficientemente adelante o consciente que puede existir otro mundo más allá de lo que vemos, significa la eternidad, el paraíso, esta persona nunca va a sanar esta vida, porque para él eso termina. Mas si puede pensar un segundo que existe algo más, el consejo que puedo dar a esta persona es busca tu hijo, ¿dónde está? No es el único que perdió su hijo o su hija, existe otro, y algunos son en contacto con ellos, algunos pueden hablar con ellos, algunos se escriben, existe de cosas más allá de los ojos, así que qué triste podemos decir a la persona que se quedó cerrado y a ellos que pueden aceptar que existe otro mundo. Así que si saber a dónde está el bosque que se perdió tu hijo, va y búscale. Búscale, y importa que toma años. Así que si tu hijo se fue a un lugar que no conoce, pero que sabe que está aquí, búscale. ¿Y cómo lo busca? Bueno, de miles de años hablamos de eso, de civilización de miles de años antigua, hablar de otro mundo. Existen muchos papás que perdió su familiar, sus hijos, y que lo encuentran a condición que lo buscan. Es eso. La mejor respuesta que puedo dar es busca dónde está. No puedo dejar a un papá y una mamá a tu idea. Ah, no, yo creo que no existe. Sí, me supongo que tu hijo existe a un lado. Supongo. Y que no tiene la razón. ¿Quién te dice que tiene la razón? Nada. Yo creo que debemos se abrir y buscar. Así que el consejo que puedo dar es búscale y lo va a encontrar. Yo me debería decir entonces, deténgase y empiece su búsqueda, porque un Así. problema que tenemos, y lo he visto con algunos amigos, ante la muerte de algún familiar, como dicen los argentinos, la loca de la casa no los deja en paz, y muchas veces lo que tenemos precisamente es que aquietarnos para poder empezar una búsqueda consciente, me atrevería yo a decir. Amigo René, ¿cómo pudiéramos entender la palabra muerte? ¿Qué es eso de la muerte? Por nosotros la muerte debemos saber que empieza con el corazón dentro de la panza de la mamá. Es aquí que el ginecólogo con una ecografía va a poder identificar si tiene vida. Significa un futuro bebé está creciendo. Después, para mí, a nivel del conocimiento que tengo, no podemos nunca identificar la muerte por un cerebro muerto. ¿Qué le parece? No. La última palabra se hace con el corazón. Cuando el corazón se para, se termina la vida. Y si no podemos reactivar este corazón, a este momento que puede ser más nada. Pero el cerebro nunca, para mí nunca, nunca, porque dos cosas. Una, toca varias personas que se despertaron de coma, que le toca cuando su cerebro está muerto de algún años, algún. Y otra, existe de casos de personas en coma que se reestructuraron dentro de las neuronas y años después se despertaron. Yo creo que si hablamos que la vida no tiene precio, yo creo que debemos identificar eso como, no como algo científico, porque el cerebro está muerto, bueno, no puede hacer nada. No, yo creo que debemos ir más allá. Y, y saber te cuento, no voy a entrar en los detalles. Un día en un hospital tuve un problema porque me fue a tocar un joven que un rayo le toca a une cruz a un lado et
pega a él, a su cerebro, y pobrecito, 17 años, cerebro muerto y quemado, vamos a decir. Yo no quería porque allá está muy cerrado, a este hospital muy conocido en Francia. Y por tanto fue, porque el papá y mamá me pidió. Fue a tocar el Roven y cuando lo toca, el respirador empieza a sonar. Bueno, me fue, pero voy a tener problemas. Bueno. Y me regreso una segunda vez porque el papá me pidió de ir otra vez. Y la segunda vez empezó a mover su mano, por tanto que su cerebro está totalmente muerto. Bueno, y me pidió que me reciba, enfin no, el chirurgián me pidió de venir, me pidió qué viene a hacer, quién soy, le explico quién soy, así es que bueno, no le gustó la conversación, a mí tampoco, así que le dije, bueno, yo creo que no podemos hablar de algo que no somos de acuerdo y yo no tampoco tengo la razón y no la quiere. Y tú no la puedes tener porque tampoco no sabes todo de tu vida. Así que se terminó un poco frío, le conté, y me fui. Después me fui a México. Y yo decía a la persona, escúchame, está aquí cuando la familia, el papá y mamá, cuando pasa eso. Y yo decía a este neurólogo, le preguntó, dice, voy a hacer una pregunta, si permite, antes que me va, señor. Yo sé que escribe de libros, que hace de conferencias, es muy conocido, es reconocido sin problema. ¿Puede te hacer una pregunta? ¿Cree que en 10 o 15 años podemos regenerar de neuronas? Se voltea riendo de mí. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe qué va a pasar en 10 o 15 años? ¿Quién lo sabe? Bueno, buenas tardes. Si en 10, 15 años tú lo desconectas ahora su hijo y que encuentre una solución en 10, 15 años, le va a explicar a su papá y a su mamá que tomó un error. Y me fue enojado como todo. Conmigo, ay, fue muy... Bueno, yo me fui. Y finalmente pasa, fíjate, un año y medio, no un año, poco menos de un año y medio. Un año recibí una llamada de los papás que ellos a este momento entendían que no podía dejar su hijo, fue un niño de 17 años, no lo puede dejar. Así que llevó, como no necesitaba traqueotomía, lo llevó a casa, pagó una enfermera que venía seguido, ellos le apoyaron y fíjate que un poco más de un año después abrió los ojos y empezó, se despertó, hoy camina, está un poco retrasado, vamos a ver, me tiene vida, está con su papá y su mamá. Así que a escuchar lo que pasó este día, lo debía desconectar inmediatamente, eso es lo que dice. Y qué suerte que no lo desconectó porque no sabía cómo agradecer. Dice, no agradece. Es la vida. Yo creo que ninguna persona puede hablar a la palabra al nombre de Dios. Y yo creo que si tenemos la posibilidad de sostener como vosotros lo hizo a su hijo, bueno, el resultado es aquí, está con vosotros y va a tener una vida. Así que yo creo que es un problema del lado espiritual, de lo que no podemos ver y de lo que la ciencia se limita a ver. Y yo creo que debemos aceptar que todos los días descubrimos de nuevas cosas, que no sabemos todo. Y yo creo que es este momento que podemos entender que las emociones no son lo que creemos, son lo que sentimos. Y todo depende de la interpretación. Así. Definitivamente yo me atrevería a decir que sabemos muy poquito y tenemos que estar con los ojos muy abiertos Sí, sí. para aprender, porque si no, no vamos a aprender nunca y no vamos a aprender tal vez lo que vinimos en este tiempo a aprender, me lo parecería a mí. Saber, nosotros estamos haciendo un hospital que espera un poco meses, vamos a abrir. Saber qué hacer, porque hay varios médicos quieren trabajar varias. La primera pregunta que le hacen es, escúchame, ¿es médico? Ok. Si es cardiólogo, lo que sea. Está abierta a más que lo que veo la ciencia hoy, a de cosas que puede ser emocional, que puede ser espiritual. Si me dice no, sí, bueno, no vamos a poder trabajar juntos. Pero si me dice sí, ok, tenemos la posibilidad. Así va a ser dentro del hospital la diferencia de un médico que va a poder aceptar
que pasa de cosas que no se explica a veces, más allá de la química o bioquímica, y que existe algo que nosotros no controlamos. Existe de milagros dentro de los hospitales que no tienen nada a ver con la religión, con el sanador. Pasa de cosas muchas veces en el hospital que los médicos no pueden explicar. Y yo creo que es aquí que debemos tener una búsqueda de por qué pasó eso. ¿Por qué? Porque si pasó a él, ¿por qué no pasó a otro? Algo está diferente, algo que no vemos. Y es aquí yo creo que podemos encontrar un nuevo camino a la parte de lo que te dice medicina emocional. Y pasa algo con la fe, con el creer que algo pueda suceder en lo que a veces nos conectamos con lo que pueda estar a nivel superior nuestro, que hace que las cosas se ordenen, cambien y entenderlo, mi querido amigo René, yo creo que no podemos, pero la cosa es alinearnos. Alors, bueno, esos son de temas que se acercan más de las religiones durante mucho tiempo cuando hablamos de fe y todo creencia se limita a lo que creemos. Así que existen más de 10.000 religiones en el mundo. Yo creo que todas tienen la razón o su razón, a menos seguro. Tienen su verdad, vamos a decir. Después, la verdad, ¿quién la tiene? Yo creo que la verdad es si cree y si tiene fe en lo que cree, la verdad te respondrá. Significa que importa tu religión, importa que tiene o no tiene. Si cree que puede sanar tu hijo y que puede meditar, que puede orar o que puede, no sé, estar cerca de él, que tiene una religión o no, yo creo que la fe no debe depender de una creencia, debe depender de lo que somos seguros que puede pasar. Yo creo que la fe debe estar abierta a toda posibilidad y igual a lo que no podemos entender, que debemos aceptar lo que pasó. Y yo creo que sí, sí, yo veo de cosas de fe que pasa a veces en alguna iglesia, a otras religiones, a los musulmanes, a los judíos, a mucho, 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 mucho. Pasa siempre de cosas de fe. Yo creo que es el cerebro, yo que conoce bien de la meditación, entendí que existe dentro del cerebro un estado de unidad que te hace, a esta unidad te hace más humilde. Y esta humildad te permite de tener finalmente un lugar más accesible en ti misma. Y eso te conecta. Es lo que podría deducir que si existen 10.000 religiones y que existe dentro de todas las religiones del mundo de milagro, es que algo lo crea. Y si hablamos de fe dentro de la vida o dentro de una religión, yo creo que hablamos de la misma cosa. Es un estado del cerebro que podemos manejar y que podemos aprender. A mí, la más grande forma de aprender eso es aprender a amar a los otros, para mí. Y importa que es tu religión, que es tu creencia o que no cree, no sé. Yo acepto a todas las personas como son y importa que me quiere, no me quiere, que me amó, no me amó, me importa. Es su problema a ellos, es su derecho a ellos, está bien. Claro, claro. Es tener ese grado de esperanza, cada quien en su fe y en lo que quiera creer, de su esperanza, que puede generar un cambio. Es eso, es tu cerebro que lo crea. Exacto, exacto. Hemos visto casos, y me imagino que usted ha visto muchísimos más, por supuesto, en que los padres han tenido esperanza, digámosle así, de que su hijo va a salir de una situación en la que los Sí, demás decíamos, sí, pongamos de esperanza también, porque no vemos cómo, y ha salido adelante. sí, sí, sí. Entender, no, no sabemos cómo fue, no entendemos cómo fue, pero fue, que es lo que importa. Sí, Un sí, resultado lo que positivo. te dice es el resultado que va a te decir la verdad. No es lo que Exacto, piensa, lo que dice, lo que cree, es el resultado que va a te decir si vale la pena, que soy católico, que soy cristiano, que soy musulmán, que soy, lo que sea. El resultado va a te indicar si tengo la razón de hacer eso. sin duda, sin duda. Quería preguntarle, porque ya empezó a hablar un poquitín de lo que es la meditación y de todo esto.
Yo le comento, yo no soy experto en el tema, pero me gusta meditar y a veces siento que lo necesito hacer y pues me detengo y lo hago. Y me gusta también participar en las meditaciones que usted hace. Invito a la gente a que lo haga también. Que se me quedan mirando un poco raro cuando les hablo de meditar. Hay como ideas un poco negativas de lo que es la meditación. En realidad no entiendo por qué, pero las hay. Cuéntenos, por favor, qué es meditar y qué resultados podemos tener de meditar. Bien, debes saber que la oración dentro de las religiones aquí, los países de Occidente y otros, algunos países de Oriente igual, se hace de una forma y que allá en Oriente se hace de otra forma. Que cada uno tiene su forma de expresar su creencia, su amor a su Dios. Está bello. La meditación no debe tener nada a ver con eso. Es algo que no debe tener ritual. Debe utilizar la meditación como una herramienta. Es por eso que fue a meditar durante años y años dentro de bosque, de montaña, de gruta, la nieve, a de desierto, a de balanco, semanas a los pies, a la vida, dentro del vacío y termina dentro del agua. Busco eso porque quiero entender qué es el cerebro, a dónde está su límite y me fui al límite de la muerte varias veces por decir porque quiere enfrentar la límite dónde está la vida y dónde se termina. Y encontrar dentro del cerebro, fíjate, algo, una utilización de los dos hemisferios que hoy utiliza y me ayuda a tantas personas, que existe un candado dentro de los dos hemisferios, natural, y te explico rápidamente. Un hemisferio se utiliza, es lo que hace el ser humano de forma general, y se utiliza de forma personal. Puede ser el más inteligente del mundo con un hemisferio. Puede ser una persona que ama a su familia, todo, pero es para él. Al momento que tu cerebro significa que esta herramienta, este computador increíble, lo utilizamos por los otros, a este momento se quita este candado y empezamos a poder utilizar tu cerebro con más potencia. Es lo que descubrió, que enseña hoy a mi taller de meditación, le enseña cómo se conecta y ver la diferencia, qué es el candado, cómo se quita, claro. Y lo que puedo te decir, si hablamos de meditación, hablamos de una herramienta de utilización de tu cerebro. Tu posición, que, bueno, acostada es diferente por el cerebro, pero vamos a decir, si te pones con una pared, lo que sea, que tu pierna está cruzada mal, importa. La energía de tu columna es importante por la energía vital que circula para ella, significa la Kundalini, y existe dentro del cerebro después el segundo paso de aprender a controlar un estado que es un estado de vacío qui permite de subir la capacidad de memoria, d'analyse global, de poder utilizar su cerebro como una herramienta finalmente. Es como tener una Ferrari y ir a 20 kilómetros por hora porque no sabemos cómo va más rápido. Y tu cerebro es eso, tiene de capacidad que no imagina. Yo soy embajador de la paz, bueno, nominado al premio Nobel, todo eso, ok. Pero la verdad, eso no tiene tanta importancia. El más importante son los hechos, qué hacer con eso, que me permite de ayudar a las personas. Y cuando te hablas del cerebro, cuando la gente te dice, pasa de cosas, no sé, no importa lo que dice, es por eso, no es otro. Así que si me pregunto qué es la meditación, voy a te decir, es una gran herramienta, que es el principal de tu actividad, de la conciencia, tu cerebro. Y lo podemos aprender a utilizar. A condición, te lo repito, que no lo transforme en una creencia o en un ritual. Si lo utilizas como herramienta, aprender a controlar las hemisferios y poder utilizar eso, para mí, por terminar de este tema, yo creo que son ilimitadas las
capacidad de la posibilidad del cerebro, ilimitada. Volvemos a lo que decía usted al principio. Tenemos que investigar y yo creo que mi manera de verlo es que nosotros somos nuestro propio laboratorio. Yo tengo que ver, digamos, en lo que es mi alimentación, qué es lo que me va bien a mí, a mi cuerpo, y qué es lo que no, por ejemplo, más allá de una lista de un nutricionista, sin hablar en mal de los nutricionistas, nada, pero de igual manera, poder analizar y poder ir entendiendo cómo es que funciona mi cerebro y, como lo vemos en la cábala, el funcionamiento, por mencionar una forma de verlo, ¿no? Cómo hacer para que ambos hemisferios puedan funcionar juntos y sin duda también cómo funciona la glándula pineal y demás, que me imagino que por allí va, mi querido amigo René, No, el tema. glándula pineal, no. ¿No? ¿Va aparte? ¿Va fuera de? Ah, te aseguro. Oh, ok, Es que dice. perfecto, me parece muy bien. No hay problema. Saber que puede te Mira, hacer, puede ayudar a aclarar eso si quiere. por favor, claro. Los únicos grandes, más grandes para mi maestro, que puede ser Jesús o los santos que hizo milagro, son los únicos. Los otros hablan, pero quien lo hizo son de personas como Jesús, como de santos, vamos a decir, debe ser algún maestro, no sé, pero maestro que hizo lo que dice milagro. Voy a te decir algo. Busque bien, me busque realmente dentro la historia de cada uno. Y te aseguro que no va a encontrar ninguno de ellos que hizo lo que la ciencia no puede explicar, que te habla de glándula pineal. Ninguno. Ninguno. No lo va a encontrar porque no tiene nada a ver. Lo que te hablan de eso son de personas que hablan, que hacen de taller, todo eso. Y está bien que hablo de eso, porque si puede ayudar a la persona. Pero dentro de la realidad, ¿cómo sabemos quién somos? ¿Sabemos cómo? Por historia. Si miramos las historias, quién somos, a ese momento, sí, vamos a ver la realidad que fabricamos de alma, que contaminamos, que matamos, que tomamos el alcohol, de droga, que hacemos de cosas que no sirven a nada. Y si checa eso del cerebro, de la fe, si quiere, de religiones u otras, porque yo hice una investigación, te hablo de algo que conoce, que hizo de investigación, nunca ningún santo, lo que dice santo, porque son religiosos los maestros que hizo eso, vamos a decir, ningún de ellos te habla de glándula pineal, ningún. Busca, va a ver, busca. Mira Jesús, si una sola vez te habla de glándula pineal, te habla de amor al otro. Si te habla de personas que hizo de cosas realmente grandes, ningún te habla de eso. Y yo tampoco. Yo te hablo de un estado de vacío que corresponde a lo que dice la fe, a eso sí. De glándula pineal, no. Pero yo creo que Comprendo, la comprendo. respuesta, búscale, vosotros que escuché, busque bueno, y veo lo que encuentre. Yo te hablo de personas que desmontan. Yo no te hablo de la persona que cree, que piensa. No, no, que dice. No, no, la gente que hace o que lo hizo. A ese momento hablamos de realidad. Muy bien. No, no, gracias por la aclaración. Soy un Bueno, poco directo. no, para nada, no tengo Es problema, normal, no hay eso problema, no, no, que no, no hay problema l'humanidad a alguno. veces toma un camino que se pierde a mucha creencia, muchas cosas que un día se dice, ¿a qué sirve? ¿A qué sirve? Claro, Es como claro, dentro de tribus antes que tenía un bastón, que tenía no sé qué, son de cosas de tribu, está bella, es su historia, es bella eso. Me quiere decir que claro. si va más a la ciencia, a la investigación, va a encontrar muchas respuestas que no corresponden de nada a lo que podemos saber, a lo que creemos, sí, que sabemos realmente la historia de alguna cosa, no hablar de eso o de otra cosa. Yo creo que la más importante historia de la humana o de la humanidad, yo te hablo de la humana, es el poder de amar a los otros. Para mí es lo más grande. Y importa que es su creencia o que no tiene. Yo creo que los hechos de lo que hace vale mucho más que lo que dice. Para mí, si queremos conocer a una persona, mire lo que hace, no lo que dice. Y aquí tendrá la respuesta real.
Me parece que por allí va. Estamos totalmente de acuerdo. Nuestra amiga Raziela, que, bueno, nos hizo una pregunta que me gustaría hacerla en otro momento, dice hay que hacer las cosas más simples y Así, con amor. sí, Bueno, a 100%. toca y corresponde. Mais tenemos una capacidad, de verdad, a complicar la cosa muy simple de forma que no sabemos. Si, Eso sí es una si capacidad. invertimos aquello, haríamos milagros y Sí, maravillas. no, de Porque verdad, sí, l'amor de l'autre es tan sencillo. Y es eso que puede ser lo que hablamos de lo inexplicable. A eso sí. sí, así es. Somos capaces de inflar el globo sin aire. Ay, así Bueno, somos de por el increíble. momento no lo hizo. No sé si voy a poder. Sí, ¿Quién bueno, sabe? somos capaces, pero sí. Bueno, quería aprovechar porque sé que me dijeron que hiciéramos una entrevista corta. Sabemos que usted tiene una agenda un poquito apretada, pero me encantaría pedirle para cerrar el programa, o antes de cerrarlo, mejor dicho, que nos ayude a hacer una meditación corta, porque en este programa y en todos los programas que estamos haciendo bajo la cortina acá de la Academia de las Artes Sanadoras, o el paraguas, como se dice, es ayudar a la gente a cambiar su vida, a que aprenda a ver las cosas diferente, a que si el mundo está hecho un caos, sea lo de afuera, no lo de adentro. Entonces, si usted nos acompaña o nos guía en una meditación, sería tremendo regalo para nosotros. Adelante, por favor. Sí, sí, casi que 2 minutos. Sí, Lo que usted guste. bueno, No tengo problema. vamos a cerrar los ojos. Pone tu mano a tu pierna, ¿eh? Porque existe una energía dentro del cuerpo que circula. Y esa energía es mejor de la poner dentro de la mano a la pierna. Con eso creamos como un circuito cerrado. Así que pone tu mano a las piernas, no importa dónde estás sentada, en el piso, la silla, eso no importa. Cierre los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos y respira por la nariz. Inhala, exhala. Por la nariz. Inhala, exhala por la nariz. Toda tu atención se fija escuchando la fricción del aire por la nariz. Cada vez que inhala o exhala, debe parecer a una línea. Esa fricción debe parecer a una línea perfecta. Eso, una línea. Vamos a hacer un ejercicio pour t'enseigner eso. Respirando por la nariz. Vamos a inhalar 3 segundos y exhalar 7 segundos. 6 veces. La respiration normale d'une personne va de 15 à 18 veces por minute. Significa que inhalamos y exhalamos de 15 a 18 veces. Así que el ejercicio que va a hacer va a permitir de bajar tu respiration durant une minute à 6 respirations en une minute.
3 veces menos que la normal. Eso te ayuda a controlar tu cerebro. ¿Somos listos? Inhala 3, exhala 7. 6 veces. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ultime. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Escucha la fricción del aire por la nariz. Así aprendemos a controlar la actividad de tu cerebro. Como una línea perfecta. Muy bien. Vamos suavemente, durante 10 segundos, abrir los ojos. Suavemente, abrimos los ojos 10 segundos. Cierre los ojos. Muy bien. Esta vez podemos terminar la meditación. Abrimos los ojos. Es importante el ingreso de la meditación. Voy a te decir por qué. Porque debemos aprender a vivir como medita. Si puedes aprender a utilizar tu cerebro como un computador, como una herramienta, eso lo puedes llevar en tu vida. Por hacer eso, necesitas saber regresar. Así que debes regresar suavemente pour no crear un choc dentro de tu conciencia y la materia. Así es. Bueno, fue un placer. Igualmente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la única, sino apenas y la primera. Sí, claro. Con placer. Muchísimas, Somos muchísimas este gracias. fin de semana, somos a México DF, de la ciudad. Hacemos, bueno, voy a hacer un taller de meditación, claro, pero vamos a hacer una reunión a nivel internacional de la fundación y sábado. Y domingo hacemos una meditación pública gratuita a todos a un parque, no sé qué es el nombre del parque. Sí, como, bueno, un nombre, debe estar en la página, supongo, ¿no? A la página, sí, sí. Hicimos una meditación pública con todos, con miles de personas. Para que Bueno. aprovechemos. Voy a pedirle a Claudia, a mi amiga Claudia Marquina, que me ayude con toda esa información para ponerla en la parte de abajo, la página web y los lugares donde pueden contactar todo lo que el señor May está haciendo. Y la señora Arlene Sobalbarro tiene exactamente la misma pregunta que yo. ¿Cuándo vuelve a Costa Rica? Y por el momento somos más a Estados Unidos, ¿es eso?
La próxima año tenemos una agenda casi de un año. Sí, un año lleno. Sí, vamos a organizarnos. Vamos a ver si encontramos un lugar, porque vamos a ir a Argentina, vamos a ir a algún lugar y vamos a ver, me gustaría mucho, sí, ir a Costa Rica. Claro. Antes, discúlpame. Por favor. No, es porque vi dos personas, dos mujeres bien, bien simpáticas que están en la pantalla y dos personas que llegó ahora. ¿Quieres saber quién son? No sé si Claro le que veo. sí. Vamos a ver. Vamos a ver si lo No, en la ponemos pantalla. acá. Uno su Bueno, nombre tengo es Graciela. El otro Raziela es de Arlene, Chile. de De Chile. Chile, sí, cómo no. Arlín Sobalbarro, que es acá de Paola. Costa Rica. Paola, si nos dice de dónde es, me imagino, no sé, Argentina, supongo, no sé. Sí, Argentina, bien. Bueno, Yolanda Gutiérrez Ventura, que es acá de Costa Rica, y que es una de Paola. las personas a quien Sí. usted conoce acá en Costa Rica y ella ha llevado cursos con ustedes y demás. Bueno. Dilian, Gracias. no sé, no tengo el gusto de saber quién es, y Noeli tampoco, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Saludos Eso a es. todos. Fue un placer compartir esta energía, este momento con vosotros, les 4 personas finalmente, porque apareció un nombre abajo, Paula, y Racela y Alain. ¿Claudia? ¿Es Claudia? Claro, tenemos a Claudia Es Marquín Claudia, aquí, claro. claro que sí. Paula. Sí, 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 Claudia está allá. Así que fue un placer. Muchas gracias, Ariel, y espero que, bueno, sí, tenemos suerte de compartir otro momento juntos. Va a ser Gracias. un honor y un gusto para nosotros. Muchísimas Igual, gracias. igual. Gracias a todos quienes están acá. Procedo entonces a hacer el cierre del programa, cruzando los dedos para poder tener a nuestro amigo René May en otra ocasión, trayéndonos y acompañándonos a llevar luz a la vida de todos ustedes. Así que la Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias, como dije, a mi amiga Cacaya, a mi amiga Claudia Marquina, al señor René May. Los tres hicieron posible, bueno, las dos hicieron posible el poder femenino, sin duda, que el señor René May esté acá con nosotros, llevando luz. Acá, Ya está la gracias. imagen para compartir también, ¿eh? Mira, a ver, a ver. Si quieres poner algo, lo puedes poner de una vez. Allí lo tienes. Si quieres compartir algo para que quede en el programa, enhorabuena. Bueno, agradecemos su presencia acá en este programa, Reconectando Almas para el Bien Vivir. Agradece también la presencia de quienes nos van a mirar en diferido, porque sabemos que por la hora no todos pueden estar acá. Suscríbanse, den like y activen la campanita. Soy Ariel, soy quien les dice. Gracias. Hasta siempre. Un abrazo a todos. Gracias.